Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el tema de la monotonía de funciones en un intervalo. Esta es la segunda parte de esta explicación sobre este tema. La monotonía de funciones en un intervalo es una aplicación de la derivada. En este tema, de lo que se trata es de determinar en qué intervalos una función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Y para eso aplicamos la primera derivada y el criterio de la primera derivada. Vamos a realizar en esta ocasión 3 ejercicios con el mismo procedimiento que aplicamos en la parte 1 de esta explicación. La primera función que nos presentan y de la que nos piden que determinemos los intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente, esa primera función que nos presentan aquí es f de x igual a x cúbica. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es determinar el dominio de la función. El dominio de la función lo determinamos porque si la función presenta alguna discontinuidad, el valor de x o los valores de x donde la función sea discontinua, esos valores también van a ser tomados en cuenta para formar los intervalos donde vamos a evaluar si en ese intervalo la función es creciente o es decreciente. Por eso es que determinamos el dominio de la función. Solamente para identificar si hay discontinuidades y en qué valores de x hay discontinuidades, si es que hay. En este caso, la función es una función polinomial, x cúbica. Entonces, como es una función polinomial, el dominio son todos los números reales, es decir, el intervalo es desde menos infinito hasta infinito positivo. Ese es el dominio de esta función. Al ser una función polinomial, el dominio son todos los reales. Entonces es de menos infinito a infinito positivo. Luego, el segundo paso, ¿sí? En ese primer paso ya vimos que no hay discontinuidades, ¿ok? Eso es lo que nos interesa de ese primer paso. En el segundo paso es obtener la derivada, o sea, f' de x, la derivada de la función f de x. La derivada de x cúbica, pues es 3x cuadrada. Ahí está, fácil la derivada. Y en el tercer paso es encontrar o calcular las raíces o ceros de la derivada de f' de x. Entonces, para hacer eso, lo que debemos realizar aquí es igualar la derivada a 0. Igualamos la derivada a 0 y entonces voy a determinar los valores de x que hacen que la derivada sea 0. La derivada vale 0, entonces como la derivada es 3x cuadrada, eso lo igualo a 0 y voy a encontrar los valores de x que hacen que la derivada sea 0. Este 3 está multiplicando, al pasarlo al otro lado dividiendo al 0, me va a quedar 0 entre 3 y 0 entre 3 sigue siendo 0. Luego tengo x cuadrada igual a 0. Para quitarle el cuadrado, aquí simplemente le saco raíz a ambos lados, ¿sí? Le saco raíz a ambos lados y es obvio que el único valor de x que hace que la derivada sea 0 es precisamente el valor x igual a 0. ¿Ok? Este es el único valor crítico que vamos a tener para esta función. Es el único valor crítico porque no hay discontinuidades tampoco. ¿Qué es lo que sigue? En el paso 4, lo que hacemos es crear intervalos abiertos utilizando los valores críticos, que en este caso es solamente 1. Entonces, como el dominio va desde menos infinito hasta infinito positivo, entonces voy a trazar la recta real, ahí está, y aquí como referencia ponemos el 0, y precisamente ahí en el 0 está el valor crítico. Quiere decir que voy a formar dos intervalos. El 0 va a ser el límite de esos dos intervalos. Un intervalo va a ir así, desde menos infinito
hasta 0. Intervalos abiertos, ¿ok? Y otro intervalo va a ir así, desde 0 hasta infinito positivo. Y vean que el 0 no es parte de ninguno de los dos intervalos, es el extremo, ¿sí? El límite, por así decirlo, el extremo de ambos intervalos, pero no es parte de ninguno de los dos intervalos. Por eso son intervalos abiertos. Ese es el paso 4, determinar o ¿sí? crear esos intervalos utilizando los valores críticos, ¿sí? Los valores que hacen que la derivada sea 0 y si hubiera alguna discontinuidad en la función, también en ese valor de x donde haya discontinuidad lo voy a considerar un valor crítico. En este caso no hay discontinuidades. Entonces, ya creamos los intervalos. ¿Qué sigue? En el paso 5, lo que sigue es tomar un valor de prueba de cada intervalo y sustituirlo en la derivada para ver qué signo tiene la derivada en ese intervalo. Entonces, voy a tomar primero de este intervalo que tengo aquí, voy a tomar un valor de prueba. Desde menos infinito hasta 0 puedo tomar cualquier valor negativo, pero pues el que se me hace más fácil de sustituir es el menos 1. Entonces voy a decir, si x es igual a menos 1, f' de menos 1, ¿a qué va a ser igual? Pues a f', o sea, la derivada, que es 3x cuadrada, pero en lugar de la x, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir el menos 1. Y entonces me queda 3 que multiplica al menos 1 al cuadrado. Y entonces f' de menos 1 va a ser igual a 3 que multiplica a menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Y entonces tengo que f' de menos 1 es igual a 3 por 1, que es 3. Y 3, vean que es un valor positivo, es mayor de 0. ¿Qué quiere decir? Que la derivada me dé un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que la función es creciente. Vean, si la derivada es mayor de 0, entonces la función es creciente. Entonces aquí voy a ponerlo. En este intervalo de menos infinito a 0, la función es creciente. Ahora voy a tomar un valor de x, un valor de prueba del otro intervalo, del intervalo que va de 0 a infinito positivo. Obviamente, el valor que mejor o que más fácil es sustituir en la derivada va a ser el x igual a 1. Entonces digo, si x es igual a 1, la derivada f' de 1 va a ser igual a 3x cuadrada, es la derivada, pues va a ser 3 por x al cuadrado, pero ahora x vale 1, entonces es 3 por 1 al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar 3 por 1 al cuadrado es 1. Y finalmente, la derivada, cuando evaluada en x igual a 1, va a ser igual a 3 por 1, 3. Y vean que otra vez me da un valor positivo, mayor de 0. Por lo tanto, quiere decir que la función en este intervalo de 0 a infinito también es creciente. Es una función creciente en el intervalo de menos infinito a 0 y también es creciente en el intervalo de 0 a infinito. Vean que el 0 no está en ningún intervalo porque el 0 es el valor crítico. En ese punto donde x vale 0, podemos decir que la función ni crece ni decrece, exactamente en ese punto. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos aquí la función f de x igual a menos x cúbica, muy similar a la anterior. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué hacemos primero? Obtener el dominio de la función. El dominio de la función solamente para ver si hay discontinuidades. En este caso, al tratarse otra vez de una función polinomial menos x cúbica, el dominio son todos los números reales, otra vez. Entonces va desde infinito positivo a infinito, perdón, de infinito negativo a infinito positivo. Ese es el primer paso, ya determinamos el dominio. El segundo paso es calcular la derivada de la función, f' de x. La derivada de menos x cúbica es menos 3x cuadrada.
Ese es el segundo paso, fácil. El tercer paso, calcular las raíces o ceros de la derivada. Entonces, eso se hace igualando la derivada a cero. Igualamos la derivada a cero, quiere decir que la derivada, que es menos 3x cuadrada, la voy a igualar a cero, y entonces voy a encontrar los valores de x que hacen que la derivada sea cero. Este menos 3 que está aquí multiplicando lo pasaría dividiendo al cero y me quedaría 0 entre menos 3. X cuadrada es igual a 0 entre menos 3, pues sigue siendo 0. Y x cuadrada vale 0, por lo tanto x también vale 0. Y ese es el único valor crítico, porque no hay discontinuidades. Este es el único valor crítico, x igual a 0. ¿Qué voy a hacer en el paso 4? En el paso 4 voy a crear los intervalos utilizando este valor crítico, que es el único valor crítico que tenemos. Aquí ponemos en la recta real desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Y aquí ponemos el 0, ¿verdad? Como referencia, y además ahí está el valor crítico. Entonces, voy a crear dos intervalos porque solamente tengo un valor crítico. Un intervalo va a ser hacia la izquierda, sería desde menos infinito hasta 0, son intervalos abiertos. Quiere decir que el 0 no es parte de ese intervalo. Y el otro intervalo del 0 hacia la derecha, entonces sería un intervalo abierto desde 0 hasta infinito positivo. Ya están creados los dos intervalos que podía hacer. Entonces, el siguiente paso, el número 5, es elegir un valor de prueba de cada intervalo y sustituirlo en la derivada para ver qué signo va a tener la derivada. Entonces voy a tomar un valor de prueba primero de este intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Cualquier número negativo que tome está dentro de ese intervalo. Entonces voy a tomar el menos 1, que es el que se me hace a mí más fácil de sustituir. Si x es igual a menos 1, f' de menos 1, ¿sí? Cuando x vale menos 1, la derivada evaluada en x igual a menos 1 va a ser igual a menos 3. Dice que la derivada es menos 3x cuadrada, pero la x vale menos 1. Por eso va a quedar menos 3 por menos 1 al cuadrado. Y entonces la derivada evaluada en x igual a menos 1 nos va a quedar menos 3 que multiplica a menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, ¿sí? Porque es menos 1 por menos 1 al elevarse al cuadrado. Y entonces me queda que la derivada f' de menos 1 va a ser igual a menos 3 por 1 menos 3. Y vemos aquí que tenemos un valor negativo, un valor menor de 0. ¿Qué significa eso? Si la derivada es negativa, es menor de 0, vean, la función quiere decir que es decreciente en ese intervalo de donde tomamos el valor de prueba. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿En qué intervalo? ¿De qué intervalo estamos hablando? Del intervalo de menos infinito a 0. Aquí la función es decreciente. Y ahora vamos a evaluar la derivada en un valor de prueba tomado del otro intervalo, del intervalo de 0 a infinito. Y ahí entran cualquier número positivo, ¿sí? De 0 a infinito positivo. Y voy a elegir x igual a 1, que es el que se me hace a mí más fácil de sustituir. Si x es igual a 1, f' de 1, o sea, la derivada evaluada en x igual a 1, va a ser menos 3 por x cuadrada, pero x vale 1 al cuadrado entonces. Y entonces la derivada evaluada en x igual a 1 me va a quedar menos 3 por 1 al cuadrado, pues es 1. Y entonces, por último, la derivada evaluada en x igual a 1 me va a quedar menos 3 por 1, menos 3. Y vean que otra vez me da un valor negativo, un valor menor de 0. Por lo tanto, en este intervalo de 0 a infinito positivo, la función también es decreciente. Entonces, la función es decreciente
de menos infinito a cero y también es decreciente de cero a infinito. Solamente en el cero, que es el valor crítico, podemos decir que la función ni crece ni decrece, es un valor crítico, ¿sí? Vamos a pasar entonces al último ejercicio. El último ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión, la función que nos presentan es x menos 1 al cubo. Entonces, primer paso, determinar el dominio de la función. El dominio de la función, como les he dicho, lo vamos a determinar únicamente para ver si no hay discontinuidades. Al tratarse de una función, vean, no se ve que sea una función polinomial. Sin embargo, si este binomio que está aquí elevado al cubo, ustedes lo desarrollan, nos va a dar una función polinomial. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito positivo. Ya está, no hay discontinuidades, ¿ok? Entonces, siguiente paso, derivar la función, obtener f' de x, la derivada de esa función. ¿Cómo se deriva esta función? Pues es la potencia de una función, es una función elevada al cubo. ¿Cómo se deriva? Se baja la potencia, baja el exponente 3, se escribe la función x menos 1, se le resta un entero al exponente y luego se multiplica por la derivada de la función x menos 1. ¿Ok? Es la regla de la derivada de una potencia, ¿ok? Pero vean que esta derivada, la derivada de x menos 1, es la derivada de x menos la derivada de 1. La derivada de x es 1, menos la derivada de 1 es 0. Entonces, todo esto se hace 1. Por lo tanto, me quedaría así solamente. ¿Sí? Lo voy a quitar de una vez, ¿sí? La derivada de x menos 1 es 1. Entonces, ya está. Esta es la derivada f de x, f' de x. Es el segundo paso. El tercer paso es encontrar las raíces de esa derivada, es decir, los valores de x que hacen que la derivada sea 0. ¿Cómo se hace eso? Igualando la derivada a 0. Igualo la derivada a 0, como la derivada es 3 que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Entonces, esa es la derivada, entonces la igualo a 0. Este 3 que está multiplicando lo pasaría dividiendo al 0 y al pasarlo dividiendo me va a quedar el x menos 1 al cuadrado igual a 0. Dividido entre 3 me va a seguir quedando 0. Luego, aquí lo puedo hacer por factorización, de hecho está factorizado, o lo puedo hacer simplemente aplicando raíz cuadrada aquí. Vean, si aplico raíz cuadrada y aplico raíz cuadrada, la raíz se va a eliminar con el cuadrado y me va a quedar x menos 1 igual a la raíz cuadrada de 0, que es 0. Y por lo tanto, x es igual a 1. ¿Sí? Este menos 1 lo paso al otro lado sumando y ese es el único valor crítico. Por lo tanto, en el paso 4, donde tengo que hacer los intervalos, voy a tener únicamente un valor crítico. Aquí tengo menos infinito, acá tengo infinito positivo. Entonces, acá voy a poner como referencia el 0 y aquí voy a poner al 1. ¿Sí? El 1 es el límite. Aquí está el valor crítico, x igual a 1. Entonces voy a crear dos intervalos. Uno que va a ir desde menos infinito hasta 1 y otro que va a ir desde 1 hasta infinito positivo. Pero el 1 no es parte de ningún intervalo, ¿ok? Es el valor crítico, es el extremo de los dos intervalos, pero no pertenece a ningún intervalo. Ya tengo los dos intervalos posibles. Ahora lo que voy a hacer en el siguiente paso, en el paso número 5, lo que hago es tomar un valor de prueba de cada intervalo y sustituirlo en la derivada. De este primer intervalo, de menos infinito a 1, voy a tomar el 0. Voy a tomar el 0, vean, porque el 0 es lo más fácil de sustituir, ¿ok? Y está en ese intervalo de menos infinito a 1. Entonces digo, si x es igual a 0,
¿Cuánto valdrá f' de x? Pues f' de 0 en este caso, porque x vale 0, va a ser 3 que multiplica a x menos 1, ¿sí? Esta es la derivada. Entonces voy a sustituir ahí el valor de x igual a 0. Me va a quedar 0 menos 1 al cuadrado. Y entonces f' de 0 va a ser 3 que multiplica a 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado. Y entonces f' de 0 va a quedarme 3 que multiplica a menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y finalmente la derivada evaluada en ese valor de x igual a 0 me va a quedar 3 por 1, 3. Y vean que es un valor positivo, es un valor mayor de 0. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo de donde tomamos este valor de x, este valor de prueba, en ese intervalo la función es creciente porque la derivada me dio mayor de 0, la derivada me dio positiva al evaluarla en ese valor de prueba que tomamos en x igual a 0. Entonces, en este intervalo la función es creciente. ¿Por qué? Porque la derivada me dio positiva, me dio mayor de 0. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora tomando un valor de prueba del otro intervalo, del intervalo que va desde 1 hasta infinito. Pues voy a tomar el 2, ¿sí? Si x es igual a 2, f' de 2, ¿a qué va a ser igual? Pues la derivada dice que es 3 multiplicada por x menos 1, pero x vale 2, entonces 2 menos 1 al cuadrado. F' de 2 me va a quedar igual a 3 que multiplica a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 positivo al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3 por 1 al cuadrado es 1. Finalmente, la derivada evaluada en x igual a 2 es igual a 3 por 1, 3. Y vean que también me da un valor positivo mayor de 0. Eso significa que en este intervalo de donde tomamos el valor de prueba x igual a 2, en ese intervalo la función también es creciente. Entonces, tenemos que la función es creciente en el intervalo de menos infinito a 1 y también de 1 a infinito. Son intervalos abiertos, quiere decir que el 1 no es parte de ninguno de los dos intervalos, porque 1, el valor x igual a 1, es el valor crítico. En ese punto podemos decir que la función ni es creciente ni es decreciente. Así de fácil.